En estos momentos estamos en tierra de nadie. Tenemos récords en Bitcoin que nos están diciendo que los traders ahora mismo están muy indecisos. Para que nos hagamos una idea, señores, el Open Interest el día de ayer, con la caída que teníamos más posterior subida, se registraba a mínimos desde julio de 2022. Entender hasta el punto en el que nos tenemos que remontar de Open Interest para ni siquiera entender dónde estamos. Hemos prácticamente perdido todo el dinero que había en futuros. El día de hoy tenemos a Bitcoin que, después de haber bajado hasta los 34.400, habiendo cogido los dos primeros bloques de liquidez que tenemos por el canal y haber intentado romper nuestra maravillosa meme tendencia que se está respetando desde que se inició, habría habido una liquidación de 650 millones de dólares en el apartado de futuros, única y exclusivamente con el movimiento hacia abajo. Ahora, con el movimiento hacia arriba, habría caído un poquito más, pero nos quedamos más o menos en la misma zona. Y el problema de todo esto es que, como se ve por pantalla, salvo a mitad con la caída de FTX, que nos encontramos con ese Open Interest también tan bajito, nos tendríamos que remontar hasta ya prácticamente un año y medio atrás. ¿Qué significa que el Open Interest esté tan bajo? Que nos lo encontramos en estos niveles por debajo de la media. Y entonces, ¿qué es lo que está moviendo el mercado? Número uno, señores, que el Open Interest esté tan bajo quiere decir que los futuros cobran menos relevancia en el mercado. Quiere decir, en estos momentos, las opciones y el spot cobrarían las mayores relevancias. Eso no quiere decir que el futuro no tenga nada que ver en el mercado, pero sí que los indicadores de liquidaciones tengan menor eficacia justo ahora. Y me diréis, vale, ¿y qué demonios es lo que va a dominar el mercado en estos momentos? Señores, pues son las opciones, porque como veis por pantalla acabaremos de llegar a máximos históricos, mientras que por el apartado del Open Interest nos encontramos que no teníamos unos niveles tan bajos desde prácticamente una zona por aquí, entre mediados de 2022. Por el otro lado, las opciones están en máximos históricos y además por bastante. Ni el bullrun habría llegado a estos niveles, ni todas las anteriores subidas que habríamos tenido del precio, llegando a nada más y nada menos que 16.000 millones de dólares ahora mismo en posiciones abiertas en opciones. Como comprenderéis, esto es mucho, mucho dinero. Quiere decir que, número uno, los futuros pierden importancia para las próximas semanas con este Open Interest tan bajo, y las opciones, llegando cada vez a cotas más altas de Open Interest, estarían cobrando mucha más importancia. Y con ello, tenemos que hacer un pequeño inciso en cómo funcionan las opciones. Todos los viernes tenemos expiraciones de opciones, y aparte las expiraciones más importantes son las del último viernes de cada mes, donde de normal es cuando más opciones expiran. En estos momentos, en Deribit tampoco es que tengamos una gran cantidad, pero aún sigue quedando bastante para que acabe. Tenemos ya 3.600 millones en nocional para el último viernes de este mes, para el 24 de noviembre, en el que en estos momentos, por ahora, siguen predominando las opciones alcistas con un ratio de 0,72. Quiere decir, tenemos 0,72 opciones bajistas por cada acción alcista que tenemos. Con esto dicho, también tenemos que entender otra pequeña cosa de todo. Justo antes de las expiraciones más grandes, estamos hablando de que el 24 de noviembre sería cuando expira lo más gordo del mercado, 3.600 millones de 16.000 millones, que es lo que tendríamos ahora mismo abierto en todo el mercado. Esa última semana, antes de que expiren las opciones, el precio se vuelve completamente loco. Es cuando más movimientos va a crear. Simplemente mirar todos y cada uno de los anteriores movimientos grandes que hemos tenido por parte de Bitcoin. Si os dais cuenta, siempre son en la tercera, segunda semana de cada mes, en un momento en el que dices, ya estamos llegando a esa final de mes con las opciones. Miramos el movimiento que tenemos anteriormente, el que nos ha llevado a donde estamos, 23 de octubre. Vamos al que nos baja, la parte baja lo tendríamos para el 18, más o menos ahí en esta segunda o tercera semana, ya pasando hacia ir a atacar las opciones. Miramos la anterior subida, todas esas, la tendríamos para el 21, 22, 23 de junio. Estamos con las mismas, vuelve a ser cuando las opciones caducan. Cogemos y miramos la anterior subida que nos llevaba mucho más para arriba, también empezaría a acabar para el 20-21 de marzo. Remontamos otra caída por aquí, 21-22 de abril. Estamos siempre en la misma, siempre los movimientos se celebran en las mismas fechas. ¿Por qué? Porque con las opciones cobrando tanta importancia es cuando deberían de empezar a coger esos movimientos. Y en estos momentos nos encontramos haciendo este vídeo a 16 de noviembre. Quiere decir, y como habéis visto, los movimientos importantes suelen ser prácticamente entre la franja del 20, 21, 22, que para quien no lo sepa sería para la próxima semana. Con ello todo el mundo podría llegar a esperar que la próxima semana, ahí sí que sí, es cuando vamos a tener los movimientos verdaderamente fuertes de Bitcoin. Y eso es lo que vamos a hablar ahora en análisis técnico, pero no sin antes hablar de lo que están haciendo los traders dentro de Bitcoin. Porque sí, las opciones están cobrando una gran importancia, pero hay un dato que vimos por el canal
que os enseñé hace unos días que también era de alta importancia. El funding rate estaba exageradamente alto, lo que tenerlo tan alto lo único que nos acabaría diciendo es que hay demasiado apalancado el largo y que lo iban a liquidar. Así pasó, tenemos este movimiento liquidatorio que ocurría nada más y nada menos que para liquidar largos, con una caída de un 6,5 prácticamente, todo para a posterior subirla. Y todo esto tiene una pequeña explicación y era simplemente intentar sacar del mercado a la mayor cantidad de gente, porque recordemos lo que vemos por pantalla, con simplemente la caída y la subida que veíamos ayer, mirad lo que pasaba. Recordábamos que tenemos un funding rate exageradamente alto, todo estaba muy rojo. Este gráfico que estáis viendo por pantalla debería estar totalmente rojo. Y en cambio, con esa bajada y esa subida, mirar como algunos ya están en blanco, algunos están en rojo e incluso algunos exchanges están en verde. Quiere decir, ya se habrían posicionado incluso en corto. Obviamente algunas monedas, como por ejemplo puede llegar a ser Doge, puede ser Link, que están un poquito más alcistas, de normal están en rojo en la mayoría de los exchanges. Pero señores, compararlo a lo que se está viendo justo ahora. Señores, lo estamos viendo por pantalla. Ya está absolutamente todo rojo. El funding rate vuelve a estar elevado. Y esto es lo que más me sorprende de lo que está pasando en los movimientos de ahora. Tener este tipo de cambios suele llevar al menos una semana, 2 semanas, en intentar hacer que los traders cambien de opinión. De con pequeñas bajadas o con grandes bajadas, incentivar a decir, oye, vamos a posicionarnos en corto. ¿Por qué? Porque acabas cambiando el sesgo de lo que están pensando los traders. ¿Cuál es el problema, señores? Con una única pequeñita bajada, más una única pequeñita subida que prácticamente nos habría dejado en el mismo sitio que estábamos, en cuestión de prácticamente 24-48 horas, habrías convencido a todo el mundo de ponerse bajista, por eso se pone el gráfico verde o blanco, y justo después, con una pequeña subida, los vuelves a convencer de que todo el mundo se ponga alcista y por eso se pone rojo con esos funding rates tan exagerados. ¿Queréis preguntarme mi opinión? ¿Queréis saber lo que pienso sobre esto? Número 1, hay poco apalancamiento. Los futuros los están moviendo 3 gatos. Los que los estamos operando y ya. Porque si no, sería muy raro cambiar tan rápidamente de sesgo. Entonces, el funding rate tiene que variar más al haber poca demanda. Eso número 1. Y número 2, y también muy importante, solamente nos está explicando la gravedad de la situación en la que estamos y cómo en estos momentos prácticamente toda la gente que está operando el mercado, sobre todo desde el apartado de futuros, está muy confundida. No tiene prácticamente un sesgo claro. A la que sube, alcista, a la que baja, bajista. Están con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mercado, intentando pillar el movimiento, porque mucha gente no se está creyendo la subida y mucha otra gente no se cree ningún tipo de bajada. Y está provocando esos vaivenes dentro de los funding rates que de normal, señores, y como hemos visto en anteriores semanas, anteriores meses, no tiene sentido. Suelen llevar una neutralidad y más o menos se mantienen parejos. Y estamos viendo que las últimas 72 horas lo único que hacen es variar como si estuviesen absolutamente locos. Ya hemos visto eso, ahora pasemos ya sí que sí con el análisis. En estos momentos el funding rate lo tenemos bastante alcista. Y sobre todo, señores, en algunas altcoins. Entre ellas podemos hablar de Doge, que habría pumpeado los últimos días y se estaría comportando de una manera muy alcista. Cuidado con el apalancamiento en este tipo de altcoins. También tenemos, por ejemplo, a BNB, tenemos a Matic, tenemos a AVAX, etcétera. Hay algunas altcoins que en estos momentos su funding rate estaría muy por encima de la media y podría llegar a provocar que mucha gente está en el apartado de futuros y incentiven a posibles ventas. Bitcoin más o menos se mantiene una especie de neutralidad tirando hacia alcista después del último movimiento, y es que en estos momentos estamos donde la habíamos dejado, señores. Después del pump nos quedábamos haciendo una especie de rango en esta zona. Liquidaron a los largos, liquidaron a los cortos y como estamos viendo el precio ahora mismo se mantiene en el área de valor. Porque si nosotros hablamos del rango en el que nos encontramos, en estos momentos, señores, se puede decir que prácticamente estamos en el centro de esta lateralización y lo único que hemos tenido es una desviación por abajo y una desviación por arriba, sacando a todos los traders del mercado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos si bajamos a 4 horas y empezamos a hablar del gráfico ya que prácticamente va a llevar un mes en la zona de los 35.000 dólares. Número 1, las liquidez que veis por aquí ya se ha cogido, entonces la vamos a quitar. Es donde se encontraban algunas de las órdenes de las ballenas. La meme tendencia, como me gusta a mí llamarla, porque se va respetando hasta que en algún momento se rompa, porque ya sabéis cómo funciona, va dando toques, toques, toques hasta que se rompe, habría vuelto a aguantar ese último mechazo. ¿Y qué es lo que nos queda por la parte baja? Número 1, señores, tenemos aún un gap en la CME que no lo hemos quitado en esta zona de los 33.800, 34.000 dólares, que aún nos queda por la parte baja. Y luego la liquidez más importante, que estaría en los 32.500 dólares. Con ello nos adentramos
número 1 en la semana más volátil que vamos a tener, que va a ser la próxima. Nos encontramos a día jueves. Este fin de semana podéis intentar descansar y pensar qué es lo que vais a hacer, porque la próxima, desde luego, ya hemos visto cómo se comporta. Final de mes, opciones cargadas, 16.000 millones que están en juego de valor, de nocional, de todas las opciones en estos momentos, superando con muchas creces a los futuros que intentarán mover el mercado. Y en estos momentos tenemos una cosa clara. La zona de los máximos habría quedado como un pequeño velazo que en ningún momento habría sido tomada. Mientras que por el otro lado podemos ver cómo se estaría quedando la liquidez que estamos hablando todos los días. La zona de los 32.500 sigue cargada como la zona más importante de liquidez y luego tendríamos una más pequeña que se estaría formando, pero que no es tan relevante en la zona de los 35.000 dólares, justo ese mechazo que nos habría dejado en los días anteriores. Con todo esto simplemente nos estamos manteniendo encima de este pequeñito rango. ¿Queréis saber mi opinión? Si en algún momento perdemos la línea roja y volvemos a caer por debajo del rango, por debajo de esta zona de mínimos, volveremos a intentar atacar la tendencia y con ello la liquidez hacia la parte baja. A mí me gusta operar estructuras y en estos momentos estamos por encima de una estructura, con lo cual tenemos que dejar que el precio lateralice y recordamos, e importante, que el precio viene de un shake out por la parte baja, viene de un cañonazo por la parte baja. Quiere decir que si venimos por parte de un cañonazo por la parte baja, nosotros tenemos que dejar guiar nuestros análisis por el suceso de fortaleza más cercano que hemos tenido. ¿Qué quiere decir? El suceso más cercano que hemos tenido ha sido este cañonazo a la parte baja que rápidamente habría recuperado con más que creces. En estos momentos eso nos indica fortaleza alcista. Nos guste o no nos guste, te guste o no te guste el movimiento, hagan lo que hagan con las stablecoins en los vídeos que hemos visto anteriores, esto es fortaleza. Por lo cual podemos esperar cualquier tipo de retroceso para ver qué es lo que acaba pasando si en algún momento quieren tomar esta zona de máximos. Si en algún momento acabamos teniendo un rechazo con una mecha así de grande como teníamos justo hace un segundo, entonces nos pondremos con debilidad, al igual que aquí tenemos este pedazo de mechazo y podremos considerarlo en ese momento debilidad. Con todo esto os dejo rápidamente cómo estaría la liquidez. Tenemos una muy pequeñita por aquí, a ver si empiezo a cambiar los colores para que cada persona entienda cuáles son las relevantes y no las relevantes, el gap de la CB por la parte baja y la liquidez más importante, los 32.500. Todo esto mientras nos encontramos por encima de la zona de máximos, con lo cual mucho cuidado la próxima semana, porque desde luego el movimiento que va a haber no va a ser de un 2 o un 3%. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.